alteridades, sujetos, vivencias, historias que fueron dejadas de lado por el liberalismo, por el marxismo de puño liberal también, digo. Con lo cual, nosotros vamos a decir que pensar América Latina va a requerir un instrumento teórico conceptual determinado y específico. Un instrumento que recupere resistencias culturales, que recupere manifestaciones políticas de masas, ¿sí? Manifestaciones políticas de masas, gestas populares, literaturas y ensayo, digo, formas de arte y de sensibilidad también, digo. La matriz latinoamericana también es recuperar conocimiento que no es puramente de la razón, sino también del sentir, ¿sí? Eh, y para pensar un poco el núcleo de problemas que atraviesan nuestra construcción identitaria, es que desde el seminario que conduce Francisco junto a Mario Porto también, que creo que los visitó en algún momento, y a Fabián Brown, se construyó un esquema de dimensiones que engloban y sintetizan un poco preocupaciones nacionales desde el punto de vista de esta matriz, ¿sí? Entonces, así van surgiendo dentro de este esquema algunas cuestiones, dimensiones que atraviesan y analizan la realidad nacional. Uno de ellos tiene que ver con el autoconocimiento, con la denuncia al déficit de conocimiento propio. ¿Sí? Digo, ¿por qué fuimos formados y tuvimos una construcción ciudadana que primó más el conocimiento por los ríos europeos que por el conocimiento por los ríos nacionales? Digo. Y de eso se deriva otra de las preocupaciones que tiene que ver con la autorreflexión. ¿Sí? Digo, la autorreflexión, digo, si denunciamos el déficit de conocimiento, tenemos que ir a avanzar y tenemos que promover categorías que nos interpelen y que analicen la realidad desde acá. Digo, bueno, discutimos, pero también promovemos categorías. ¿Sí? Por ejemplo, semicolonia, que es una de las categorías que me gustaría tratar rápidamente, tiene que ver con esto. Otro de los puntos y otra de las dimensiones es la autoconciencia, ¿no? Digo, un proceso de autoconciencia dinámico en la construcción de identidad que en algún momento de la historia aparece como con consignas puntuales. Digo, patria sí, colonia no, es un fenómeno de autoconciencia, es identificarse y ver por dónde pasa la identidad nacional. ¿Sí? Liberación o dependencia es una consigna de autoconciencia. El otro punto y la otra dimensión que va a trabajar el pensamiento nacional es la autoestima. ¿Sí? La autoestima o los mecanismos de autodenigración colectiva. Las famosas onceras que trabajó Jaureche. El otro punto es la autoafirmación. ¿Sí? Digo, ¿qué somos? En esa autoafirmación hay un componente ontológico sobre la realidad y sobre lo que somos y queremos ser también. Digo, somos conquistador, somos indio, somos todo, digo, somos negros, somos blancos, bueno, esa es la particularidad de esa matriz, ¿no? Lo multígeno, diría Scalabrini Ortiz. Y los últimos dos puntos tienen que ver con la autodeterminación, pensarnos como futuro, como un país soberano, y la autorrealización, ¿no? Digo, yo los estoy diciendo muy rápido, tomar conciencia de lo que soy y de lo que me propuse ser. Todos estos puntos se piensan sobre algo concreto, no es abstracción. Digo, pensar en clave nacional es pensar sobre una realidad concreta, digo, y por eso la invitación de la mesa, digo, pensar en clave nacional es pensar sobre emancipaciones pendientes concretas, digo. Y una de las cuestiones a trabajar, digo, en términos de emancipación pendiente concreta es la causa Malvinas, ¿no? Digo, y sus aspectos directos en nuestra soberanía, ¿sí? Y hay algo que digo, cuando hay quizás la síntesis un poco del pensamiento nacional y la política, voy a abrir un paréntesis, uno lo podría señalar como lo que fue el modelo argentino para el proyecto nacional. Uno ahí identifica una suerte de síntesis entre política y pensamiento nacional. Y a modo de anécdota, el diario La Mayoría, en noviembre del 74, estableció unas filas. En la izquierda ponían, bueno, las particularidades que debería tener este modelo argentino para el proyecto nacional, y en la derecha establecía los aportes antagónicos, lo que sería
el antagonismo de esas particularidades. Y bueno, uno diría que en la columna de la izquierda iba la liberación, digo, se pensaba Argentina debe apostar a la liberación, en el lado de la derecha la dependencia. Bueno, en el lado de la izquierda, con respecto a las Fuerzas Armadas, queremos unas Fuerzas Armadas de carácter continental. Bueno, en el lado de la derecha, la oposición al modelo argentino decía, bueno, son fuerzas de ocupación las que promueve el antiproyecto. Con lo cual, Malvinas, y ya metiéndome en el tema, Malvinas, en ese modelo argentino para el proyecto nacional, serían argentinas y latinoamericanas, mientras que en el anteproyecto figurarían bajo la lógica del gasto o de la patria chica. ¿Sí? Eso en cuanto al cuerpo más o menos teóricos. En relación a Malvinas, y ya metiéndonos como emancipación pendiente, hay un tema muy especial en relación al pensamiento nacional, que siempre el pensamiento nacional construye a través de una identificación en relación a la alteridad. ¿Sí? Y esa alteridad en la construcción de nuestra nacionalidad encuentra quizás como oponente de mayor rango a la injerencia británica a lo largo de nuestra historia. ¿Sí? Digo, y en la construcción de nuestra nacionalidad precisamente se construye por oposición a la injerencia británica. ¿Sí? Con lo cual, la injerencia británica en nuestros asuntos excede 1982. Digo, tiene una temporalidad anterior. Y de esa relación y de esa temporalidad, por ejemplo, se desprende una de las categorías que desarrolla el pensamiento nacional, que es la idea de semicolonia. Bueno, esa categoría se construye del enfrentamiento y de una construcción identitaria. Y la injerencia británica se extiende en nuestra nacionalidad en nuestro presente. ¿Sí? En asuntos económicos concretos, digo, en el Atlántico Sur y en otros lugares de nuestro extenso territorio. Y el pensamiento nacional entonces viene a denunciar estas cuestiones y las sigue denunciando. Digo, y viene a denunciar también la construcción de la desmalvinización. ¿Sí? Digo, viene a desnudar esa construcción de cuño liberal que piensa que en 1982 la recuperación de nuestro territorio fue un acto de fachatez provocado por una dictadura bárbara. Digo, y en eso uno observa ciertas visiones culturales colonizadas, ¿no? Digo, ahí uno observa cómo hay una autodenigración acerca de nuestra potencia territorial. Y lo preocupante es que alguna de estas miradas colonizadas en relación a Malvinas, que todavía siguen vigentes, se extienden a la actualidad y uno también a veces lo puede ver en la actitud de algunos personas que están cerca de nuestros espacios o que somos compañeros o compañeras de ellos y que lo hacen de buena fe, digo. Entonces uno encuentra que la colonización pedagógica a veces también va a atravesar los actos de buena fe. Y el pensamiento nacional sobre Malvinas va a poner en valor ese interrogante de Jaureche que decía especular sobre razones o razonar sobre realidades. Un poco es eso, Malvinas. Digo, la nacionalidad y lo que implica Malvinas va a venir a ponerse por encima de las ideologías. ¿Sí? Malvinas es un deseo más que una ideología. Malvinas reconstruye un espíritu vital sobre la nacionalidad. Y los espíritus desmalvinizadores o las posiciones desmalvinizadoras lo que van a hacer es abandonar esa causa. ¿Sí? Digo, y abandonar la causa no solo se explica durante el periodo bélico, sino que también se puede explicar después. Digo, la desmalvinización lo que permitió es la entrega, digo, cierta mirada desmalvinizadora lo que permite es la entrega de nuestros recursos durante la década del 90, digo, es funcional a eso, digo, Malvinas atraviesa también estas cuestiones, digo, y también alerta la cuestión Malvinas sobre determinadas cuestiones del presente, ¿sí? Y lo que uno observa en el presente es que identificamos como el 40% de nuestro territorio aún sigue ocupado, ¿sí? Cuando digo 40%
estoy pensando fundamentalmente en la plataforma marina, ¿sí? Nosotros tenemos un compañero en la UNLA que dice que Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible, ¿sí? A lo que yo agrego que esto, Malvinas lo que hace por primera vez en un país fundar dos tipos de dominación. La dominación semicolonial, pero también existe una dominación en nuestro territorio de carácter territorial. ¿Sí? Digo, uno puede ver cómo en nuestro país, producto de Malvinas, conviven estos dos tipos de dominación. Y se observa entonces, digo, un hecho claro de este tipo de dominación semicolonial fue cuando hace un tiempito atrás quisimos comprar un avión coreano y quien tenía la concesión, un avión inglés, en realidad era un avión que vendía una empresa coreana que tenía partes inglesas y Gran Bretaña se opuso a esa venta. Digo, ahí se puede observar un poco el poder de veto del imperio inglés y la relación aún semicolonial que sufrimos por parte de Gran Bretaña. Digo, ahí hay una emancipación pendiente a trabajar. Digo. Y el poder de veto lo que hace es limitarnos en nuestras capacidades defensivas. Digo. Pero a su vez también este régimen semicolonial, a veces encubierto, que uno identifica, también se puede ver en las competencias de las empresas extractivistas en la cordillera de los Andes. ¿Sí? Digo, que si bien la mayoría uno puede decir son empresas canadienses o australianas, no dejan más que ser tributarias de la corona británica. ¿Sí? También la injerencia británica hoy es posible verla también en materia energética. ¿Sí? Y también es posible ver la injerencia británica tiene un componente muy fuerte en lo que tiene que ver con el proceso de deuda, ¿sí? Aún en la actualidad. Entonces, el imperio británico sigue moviéndose en términos de movimiento de pinzas. Digo, tenemos un veto en las capacidades de nuestra defensa, un veto en una injerencia en nuestros recursos naturales, en nuestros recursos energéticos. Hay una coacción por parte de la deuda. Entonces, cuando el pensamiento nacional estudia y denuncia el fenómeno de injerencia británica en el siglo XIX, también lo hace durante la década del 30, no hay aspectos muy diferentes a la situación actual. Digo, y con esto uno no quiere ser alarmista, pero el paradigma un poco de este tipo de dominación hoy es la injerencia en la fauna marina del sur, ¿no? Digo, ahí uno observa cómo Gran Bretaña es quien genera las licencias para que se pesque ilegalmente sobre la costa argentina. Y con esto uno no está promoviendo valores bélicos, digo, sino que está haciendo un diagnóstico desde nuestras capacidades, nuestro lugar en términos en clave nacionales con respecto a nuestro territorio. Lo que debe ser Argentina en ese caso, y bueno, generar las condiciones para encarecer la logística británica en las Malvinas, digo, ese es el gran tema. Y en términos de herencias semicoloniales, aún persistimos con esa cuestión que fue el pacto Farador-Duncan, ¿no? Digo, eso es como el gran tema a resolver, ¿no? Digo, ¿y esto qué significó? Un poco es la teoría del buen esclavo, digo, cuanto uno más, la lectura es cuanto uno más sometido está al amo, más beneficios podría llegar a tener. Bueno, hay algo de eso, digo, hay elementos de colonialidad de otras épocas en este pacto, digo. En términos de recursos naturales, lo que se dice es, queremos remover todos los obstáculos para el crecimiento económico, digo. Se encuentra ahí la letra y la ideología de Mauricio Macri en ese pacto, digo. Y lo que viene a hacer también es la promoción de vuelos de otros países a las islas. Bueno, todas cuestiones a discutir, como también la estrategia del poder blando de Gran Bretaña. ¿Sí? Digo, la estrategia del poder blando mostrando su costado humano, ¿no? De los británicos en la guerra. Como también. Digo, y con esto un poco advertir la relación que tiene el embajador británico, digo, el embajador británico y su perfil alto que tiene sacándose selfies, aparece como una persona canchera y en realidad todo este poder blando
provisto por este pacto todavía no puede discutir un montón de cuestiones. Digo, a ver, la colaboración en materia de derechos humanos por parte de Gran Bretaña, y es bastante discutible. Digo, a ver, los británicos, hasta antes de la independencia de la India, y estamos hablando no hace mucho tiempo, a los indios los hacían entrar en 4 patas en las plazas de Nueva Delhi. Digo, con lo cual los británicos no son muy pro derechos humanos, digo, porque se aparecen con ese rostro, pero bueno, así vemos que un 40% del territorio sigue ocupado. Así digo, me pueden interrumpir y decirme cuánto me queda ahí tanto Marcelo como Antonio, ¿eh? 10 minutitos más, puede ser. ¿Sí? Bien, Sí, dale, dale. bárbaro. A ver, lo que consideramos en términos de emancipaciones pendientes es que Malvinas debe iluminar el proceso, el próximo proceso de descolonización. ¿Sí? Malvinas puede llegar a ser la punta de lanza para repensar nuestra nacionalidad futura, pero también para repensar nuestra futura independencia. Digo, hay algo de esto que debemos advertir, ¿sí? Eh, y también repensar estas cuestiones, lo que nos va a hacer reflexionar es acerca de la necesidad de repensar un proyecto industrial diferente, la necesidad de repensar los saqueos que sufrimos de nuestros recursos naturales en la cordillera de los Andes, la necesidad de repensar el modelo de agronegocios, digo, herencias que se fueron acumulando y que son difíciles de desandar, pero que hay que proponérselas, ¿no? Digo, de cómo recuperar la soberanía energética, nos posibilita pensar Malvinas. Malvinas podría llegar a ser ese faro, ¿no? De pensar emancipaciones pendientes, ¿sí? Eh, Necesitamos, en términos de propuesta, una mirada estratégica en relación a nuestro territorio. Digo, es necesario repensar ya más en clave latinoamericana la defensa de nuestros recursos. ¿Sí? Eso es una emancipación pendiente. Repensar el sistema financiero a nivel latinoamericano. Digo, pensar un Banco del Sur, como en algún momento pensó el comandante Hugo Chávez. Pensar una infraestructura regional que te posibilite cierta autonomía. Pensar unas Fuerzas Armadas latinoamericanas que logren también cierta autoridad y cierta vigilancia. Si uno mira la hidrovía Paraguay-Paraná, lo único que va a haber es la transnacionalización de esa hidrovía, digo. Entonces, esa es una emancipación pendiente que también abona en pensar en la causa Malvinas. Digo, pensar la salida al mar para Bolivia en clave latinoamericano también es otra causa que abonaría en la causa Malvinas. Y pensar la defensa de la Amazonia de una manera integral y latinoamericana. Con respecto a lo nacional, la Argentina tiene una zona eh, económica exclusiva de más de 3 millones de kilómetros. ¿Sí? Tiene más de 6.000 kilómetros de costa. Tiene una plataforma continental de 1.800.000 kilómetros. Digo, somos un estado marino del cual todavía Gran Bretaña ocupa cerca del 40%, digo, a través de sus licencias, de su injerencia, de repartir licencias a buques españoles, de repartir licencias ilegales a buques chinos, digo, y todo esto en un momento en que Argentina necesita de recursos, digo, la pesca ilegal en Malvinas representa alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Y si esa pesca ilegal pasa por un proceso de manufactura, significa alrededor de 14.000 millones de dólares anuales. Digo, qué bien que le vendrían a las arcas estatales contar con ese dinero. Y así, digo, pensar los recursos del mar. Y eso también implica también, en términos de emancipaciones pendientes, tener otra estrategia a nivel de relaciones internacionales, o repensar un poco, digo, Uruguay en este momento presta apoyo logístico a los buques predadores que circulan en nuestra plataforma continental. Bueno, sentarse y hablar con Uruguay, sentarse y hablar con Brasil para bloquear los vuelos a las islas, sentarse y hablar con España, que es la principal compradora de
permisos ilegales de pesca. Bueno, eso va a ser son todas tareas pendientes en en términos de relaciones internacionales. En cuanto a la injerencia política y en cuanto a la dimensión política, antes de llegar a la conclusión, lo que quisiera hacer referencia es y advertir con preocupación el perfil alto del embajador británico, ¿no? Mencionado, yo creo que es nuestro Braden del siglo XXI hasta este momento. Digo. Ya desde el momento en que atacó al padre del sanitarismo argentino, como Ramón Carrillo, o por el otro lado también, en ese sentido, advertir con preocupación el acercamiento a ciertas figuras de la política, ¿sí? Digo, que no por malintencionadas, pero quizás por no estar informadas en relación a la causa Malvinas, han cometido algún desliz, sacarse una foto con el embajador británico, bueno. Y en cuanto a las conclusiones, digo, negar Malvinas es negar una parte de nuestra historia, ¿sí? Ya volviendo al pensamiento nacional, que es de donde partí, para el pensamiento nacional, tenemos 14 siglos de historia. No nacimos en 1810. Digo, somos el conquistador, pero también somos el indio, digo. Es decir, no se gana nada omitiendo Malvinas de nuestra historia. Y cualquier proyecto político de características emancipadoras debe contemplar necesariamente la cuestión Malvinas. ¿Sí? Malvinas es un poco la trama de nuestra historia, ¿sí? Y la trama tiene que ver con la construcción de una historia futura. Malvinas es trama, pero también es drama, el drama del pasado. Y todo proyecto de alcance nacional necesariamente debe contemplar Malvinas. ¿Por qué? Porque un proyecto es un instrumento político y Malvinas debe ser la historia anticipada un poco de un proyecto político. Malvinas debe marcar un poco la dirección hacia donde uno tendría que ir. ¿Sí? Cualquier proyecto político que contemple Malvinas debe reorganizar su espacio geográfico. Para eso está el mapa bicontinental. Y pensar el mapa bicontinental, ¿qué nos ofrece? Bueno, nos ofrece la idea de pensar los puertos de otras maneras, pensar las ciudades de otras maneras, pensar la logística, nuevas rutas, transportes, comunicación. Yo me olvidé de decir, digo, si logramos interpelar, si logramos contemplar todos los recursos marítimos, hoy generaríamos alrededor de, se dice, más de 50.000 puestos de trabajo. Digo, con lo cual, todo proyecto nacional que contemple Malvinas también va a tener que determinar a quién considera como enemigo. Digo, para Mitre y para Sarmiento el enemigo es el bárbaro. Es que todo proyecto de político no, no es tal si no identifica una alteridad. ¿Sí? Y para terminar, todo proyecto nacional que contemple Malvinas deberá construir un argumento. ¿Sí? Digo, un argumento es el motivo por el vivir, es pensar en el futuro. Un argumento posible puede ser Malvinas. Porque toda independencia tuvo su argumento. Que la próxima independencia tenga como argumento Malvinas. Y todo proyecto político, todo proyecto nacional, mejor dicho, debe contar con una infraestructura que sostenga ese proyecto y deberá contar con una voluntad asumida, ¿no? Digo, asumir en nombre del pueblo y que el pueblo asuma definitivamente como lo tiene asumido la cuestión Malvinas. Así que bueno, voy a dejar acá si continuamos con el resto de los compañeros y compañeras. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Me toca presentar entonces ahora con mucho gusto a Emilce Cuda, teóloga, doctora en teología moral por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesora especializada en diálogo entre teología y política, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y ha escrito el libro Para leer a Francisco, Teología, Ética y Política.
con el enorme agradecimiento de que nos acompañes y aquí te dejo la palabra. Emilce, un gusto tenerte. Te escuchamos. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias, Emanuel, por tu presentación. Acá estaba tomando nota de todo lo que dijiste. Me encantó y voy a tratar de rearmar mi exposición en función de lo que acaba de decir con tanta precisión y con tanto profesionalismo, Emanuel. Pero quiero avisar que yo soy profesora también y fundamentalmente profesora concursada de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y digo esto porque es parte de la reivindicación de nuestras identidades. Justamente tuve una discusión, bueno, no la tuve, pero fui parte de una discusión donde yo estaba ausente, de por qué me presentaba como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, porque la gente, cuando estoy en el exterior, y a pesar de que mando mi currículum, dicen profesora de la Pontificia Universidad Católica Argentina, porque en el exterior, como dirían los jóvenes, eso es lo que garpa. En el mundo, ser profesor de una universidad pontificia da mucho nivel. Y en Argentina da mucho nivel decir que uno es profesor de la UBA. Entonces todo el mundo me presenta afuera de una manera y adentro de otra. Y eso me genera muchos problemas. Cuando no dicen, y finalmente Ernesto Villanueva, que es mi rector y mi jefe, y gracias a él hago todo lo que hago dentro y fuera del país, crean el anonimato. Entonces tomé como decisión cada vez que empiezo una charla reivindicar, porque es un poco, va en dirección de lo que decía Emanuel, ¿no? ¿Cuánto cuesta a veces apropiarse de lo que el Papa llama el subsuelo del planeta, ¿no? Y tenemos que hacer un ejercicio cada uno de nosotros en revertir nuestras presentaciones, no nuestras identidades. En realidad, hablar de lo que realmente somos, que nos cuesta a todos, nadie está fuera de eso. Yo siempre recuerdo a mis estudiantes o a la gente de mi equipo de investigación que no deberíamos hablar. Los medios hegemónicos le llenan la cabeza a la gente, porque nosotros somos la gente. A nosotros también nos llenan la cabeza y nosotros estamos dentro de la cultura. Creer que a nosotros eso no nos influye, disculpe, pero yo soy teóloga, así que voy a hacer siempre analogías teológicas. Es ponernos en el lugar de dioses, ¿verdad? De creer que no caemos en la tentación, diríamos en términos más teológicos. Y la verdad que para no caer en la tentación hay que ser un hombre Dios. Todos los demás caemos en la tentación. Así que el ejercicio de ser auténticos y de reivindicar lo que somos y de no negar nuestros orígenes familiares, personales, nacionales, continentales, es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Y quien me diga que no, tendría que hacer un examen de conciencia, porque todo el tiempo nos está tentando ese falso posicionamiento, ¿no? Y digo esto con lo que dijo Emanuel, porque voy a empezar por el final de mi charla. Voy a empezar por la defensa. El Papa Francisco, en la última encíclica Fratelli Tutti, que es una encíclica social, él ahí dice que hay una apropiación, como bien dijo Emanuel, ¿no? Hay una apropiación que va en muchos sentidos, ¿verdad? La apropiación no es solamente de la casita, del inmueble, como cree la gente, tristemente, cuando va a hacer una marcha en contra de ciertas leyes por poder cobrar algún impuesto a la riqueza, sino que hay que ver qué cara adquiere hoy la propiedad y la apropiación. Por supuesto que todos los que estamos en este Zoom ya lo sabemos. La renta se manifiesta de otra manera. De hecho, hay gente, los más millonarios del mundo ni tienen casa. Alquilan la que les gusta y paran en el hotel que quieren cuando quieren, ¿no? Entonces el concepto de apropiación hay que verlo de otra manera. Hay una apropiación que se manifiesta en apropiación del trabajo, por ejemplo. Hoy lo que tienen apropiado es el trabajo.
el 62% de la población mundial, 62%, más de la mitad de la población mundial, no tiene trabajo, estructuralmente. Eso significa que no tiene trabajo hoy y que no va a tener trabajo mañana. Gobierne quien gobierne. Va mucho más allá de si los presidentes son corruptos, si roban, va mucho más allá de eso. Un salto tecnológico muy grande, donde hay trabajo para millones de personas, mucho trabajo, mucho, todos los días se contrata gente, pero en un segmento muy pequeño. Y todos aquellos que no entran en esa calificación dejaron de ser necesarios. Entonces, el trabajo está tomado, está apropiado en este sentido, que solo se considera trabajo un modo de empleo. Sin embargo, como siempre digo, y no es mía la idea, por supuesto, si yo sobrevivo hasta el día siguiente, algo hice. Entonces, hay trabajo. Lo que pasa es que el trabajo que yo hago para sobrevivir no está reconocido como trabajo. Entonces, al no estar reconocido, no es remunerado. Y eso hace que estemos en una guerra, una nueva guerra, que es una guerra entre pobres. Es una guerra, primero, entre trabajadores formales y trabajadores informales. Es lo que se conoce como la guerra por el trabajo. Aquellos que tienen un trabajo formal van a tener derechos sociales y laborales, por mínimos que sean, por menos que cobremos, tenemos el sueldo en el banco. Yo por lo menos lo tengo como profesora de una universidad nacional. Seguí trabajando. Pero muchos de mis amigos que trabajaban en servicios no tienen trabajo. Están quebrados, además. Estoy hablando de sectores medios, ni hablemos de los sectores más bajos, ¿verdad? Entonces empezó una gran guerra entre los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Lo de Malvinas es importante y es una parte. Ahora yo estoy hablando de la otra parte que no abre Manuel, o sea, como distintos segmentos, ¿no? O sea, hay una apropiación mundial del trabajo. Y llegó a niveles absurdos. O sea, no puede ser que más de la mitad de la población mundial no tenga trabajo. O sea, esto es difícil de entender. Y no podemos caer en la ilusión de que es porque hay malos gobiernos. No, no es por eso. Es más grave que eso. Entonces, esa deuda pendiente de la que habla el afiche, el flyer, esa deuda pendiente en realidad es muy nueva. Porque esta deuda que tenemos con los trabajadores desempleados, descartados, como lo llama el Papa, descartados, es nueva. Esto es algo que no teníamos en el siglo XX, cuando en Argentina se organizó el movimiento de los trabajadores, con la forma sindical, del modelo único. O sea, no teníamos este problema. Entonces, esta deuda que tenemos hoy es una deuda pendiente, pero actual. Porque nosotros logramos como país tener grandes conquistas sociales, laborales, más que ningún otro país en Latinoamérica y más que muchos países del mundo. Argentina tiene un gran capital, un gran capital. Siempre se habla de las miserias, pero yo creo que hay que empezar a hablar de las ventajas que tenemos y de las oportunidades que se abren, ¿no? Ustedes saben que en el campo de las empresas hay algo que se llama la matriz FODA. Entonces, para saber qué hacer, uno tiene que combinar fortalezas y debilidades con amenazas y posibilidades. Y tenemos un discurso, este discurso, porque esta apropiación no solo es del trabajo, sino también es del discurso, que nos habla siempre de las debilidades que tenemos y de las pocas posibilidades. Y voy a tratar de revertir eso en estos 15 minutos a través de algo que dijo el Papa Francisco, que es mi pista de baile, ¿verdad? No voy a moverme de ahí. Lo del trabajo es muy importante para entender lo que quiero decir. Pero entonces, siguiendo con lo que dijo Manuel, la apropiación es muy sutil. Es muy sutil. No es solamente la apropiación de territorio, sino que es la 3T. La tierra, el techo y el trabajo. Y la tecnología. Porque todos los que estamos en este Zoom estamos salvados.
estamos redimidos. Ustedes saben que los sistemas estos nuevos utilizan las palabras teológicas. ¿Vieron? Cuando ustedes tienen un problema en la computadora, lo pueden salvar. Las millas aéreas se pueden redimir, ¿no? Todo entró en un lenguaje teológico. Y el tema de la tecnología, si todos estamos acá un viernes a las 6 de la tarde, es porque estamos incluidos. Por menos plata que tengamos en el bolsillo y menos comida tengamos en la heladera. Tener conectividad hoy es que haber quedado adentro. Y esto se va a sentir cada vez más en los próximos meses. Y este es un planteo internacional. Es la gran preocupación hoy en el mundo, es cómo garantizar conectividad de manera universal. Hubo un salto tecnológico muy grande. Incluso hubo un salto de territorialidad. Tenemos que pensar la territorialidad en otro sentido, en un territorio virtual. Hemos pasado a otro plano y va a haber otros actores y también otros escenarios bélicos. Entonces, frente a todo eso, el Papa dice que si hay algo que también habría que sumar a la obra, estoy tratando de leer, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, Piketty, sí. Si hay algo que tenemos que sumar a esta cadena de apropiaciones, es el alma. Dice la toma, ¿no? Nosotros hablamos de la toma de fábricas, bueno, él habla de la toma del alma. Si hay algo que está tomado, es el alma. Bueno, voy a traducir en términos seculares. Es lo que Gramsci llamaría la batalla cultural, o la guerra por el sentido, en términos de la gente de las carreras de comunicación. ¿Y qué significa que nos tomaron el alma? Que nos sacaron el sentido, o sea, nos han sacado el sentido de por qué vivimos y en su lugar nos instalaron el miedo. Entonces, cuando uno tiene miedo, lo que busca, ¿qué es? Seguridad. Y ahí es donde caemos en el terreno bélico del que hablaba, o estaba supuesto en lo que empezó hablando Emmanuel, ¿no? El miedo es algo que es un extremo, que es lo contrario del temerario, ¿no? El miedoso es el contrario del temerario. El temerario es el que se lanza a la acción sin medir las consecuencias. El miedoso es el que se paraliza, el que no actúa. El miedo desconecta, ¿no? Como en la casa tomada de Cortázar. Yo me voy encerrando y encerrando y encerrando, ¿no? La casa tomada. Me voy aislando y aislando y aislando. Me desconecto. Y lo que voy a buscar es protección, seguridad. Entonces, él dice, cuando uno llega a ese nivel de aislamiento, dice el Papa, no podemos pensar en términos de comunidad. No hay una comunidad actuando. Lo que hay son falsas comunidades, dice él, que nos van a ofrecer protección. Concretamente está hablando de las mafias, porque nosotros no tenemos todavía ese problema en Argentina, pero vivimos en América Latina y la patria grande existe, ya existe. Estamos en América Latina, tenemos los problemas de América Latina y vamos a recibir muchos más problemas. Y esperemos poder también colaborar con América Latina. Entonces él dice, estas mafias vienen a ofrecernos seguridad. Pero es una mentira, porque esta falsa seguridad que nos venden impide la política. O sea, se construye un escenario bélico, atemoriza, despolitiza, y por supuesto aparece un nuevo orden, un escenario bélico fratricida. Por eso la encíclica se llama Fratelli Tutti, ¿no? Es un escenario fratricida, donde todos desconfiamos de todo. Desconfiamos de todos los políticos, desconfiamos de todos los dirigentes sindicales, desconfiamos de los compañeros de trabajo, porque además sabemos que no podemos ni protestar en el trabajo porque hay una larga fila de gente esperando. Desconfiamos de los migrantes, porque van a sacar el trabajo de los nativos. Entonces entramos en una guerra entre nosotros porque nos ha quitado el sentido. ¿Y qué pasa si en lugar de hablar de seguridad, hablamos de defensa? Siguiendo en términos
militares, ¿verdad? Porque cuando yo lo escuchaba a Emanuel recién y decir, hay que construir, ¿no? O reconstruir una identidad nacional, yo siempre digo, ¿y por dónde empezamos? Porque yo lo escucho a él y como soy académica entiendo cuando él dice alteridad, yo lo entiendo. Pero cuando yo hablo con mis estudiantes de la Jaureche, inicio de la carrera, que vienen de asentamientos, yo no les puedo hablar de alteridad. Y si yo construyo una campaña política en términos de alteridad y de reconstrucción del pensamiento nacional, yo les aseguro que en la base, en ese subsuelo del planeta, hay mucha gente que no nos va a entender. Pero cuando viene otro y le habla del miedo, sí entienden. Y a ese votan. Y así es como tenemos las derechas, las falsas derechas, porque son fascismo, a los gobiernos en América Latina, que por suerte parece que se están yendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hablarle a la gente y hacer de esa comunidad realmente una comunidad organizada políticamente? Y lo que uno encuentra es que se le habla mucho de necesidades y nada de sueños. O sea, todo el tiempo nosotros, los que estamos incluidos no solo porque tenemos conectividad, sino porque tenemos muchos libros y porque tenemos buena labia, diríamos, en porteña por lo menos. Entonces hablamos de las necesidades que tienen los pobres, de las necesidades que tienen las madres solteras, de las necesidades que tienen los homosexuales, de las necesidades, y que se van a morir de hambre. ¿Cuándo hablamos de los sueños? Cuando viene alguien y le dice que si lo votan se va a ir a hacer surf al Caribe, le creen. Ya sabemos que eso funciona. Pero ¿por qué no construimos la política en función de sueños? Esa es la propuesta del Papa Francisco. Él sacó un documento que se llama Querida Amazonia, donde justamente hay 4 capítulos, y cada capítulo es un sueño. Sueño político, sueño cultural, sueño ecológico y sueño eclesial. Es decir, cuando a mí me hablan de necesidades, yo busco seguridad. Pero cuando a mí me hablan de sueños, yo busco defensa. Son cosas diferentes. Es decir, ¿cómo transformar el miedo en política? El Papa dice en el segundo discurso a los movimientos populares que finalmente la política es convertir la pasión en acción comunitaria. Es decir, esa pasión, que puede ser el miedo o pueden ser los sueños, si se convierten en una acción comunitaria, tenemos una política. ¿Pero qué tipo de política? Es decir, ¿cómo hacer que esas pasiones sean pasiones positivas? ¿Cómo volver el sentido a la vida? Porque todo ese 62% de la población mundial que quedó fuera del trabajo, quedó fuera de la política. El trabajo es el primer organizador social, así lo concibe la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo me conecta, no es solamente un medio para ganar dinero y vivir hasta el día siguiente. Hasta consigo novios o novias en el trabajo, amigos, ahijados. El trabajo es conexión. Y cuando hay conexión hay diálogo y aparecen los miedos, pero también aparecen los sueños. Entonces, si no hay trabajo, no puede haber política. Porque para que haya política, ustedes lo saben muy bien, tiene que haber participación. Participación en las decisiones económicas y políticas. La verdadera democracia no es ir a votar, es una democracia representativa liberal. La verdadera democracia es la participación universal, es decir, de todos y todas, en los procesos de toma de decisiones que tiene que ver con el destino de los bienes naturales y producidos. Cuando yo logro que todo el mundo participe universalmente en cómo se produce, es decir, destruyendo el planeta o no, cómo se distribuye esa productividad, cómo se reinvierte la renta, ahí estoy hablando de democracia.
en el sentido popular. Lo otro es simplemente habilitar la jugada de algunos, ¿no? Cada 2 o 4 años, depende de lo que estemos renovando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dentro del catolicismo hay algo que se llama doctrina social de la Iglesia y tiene 4 principios, que todo el mundo repite, pero este Papa los está llevando clarísimo al campo de la política. Una es la participación, que se llama principio de subsidiariedad, es decir, que no es la participación partidaria. Está bien lo partidario, pero es otra cosa. Es la participación en la fábrica, en el consorcio del edificio, en el centro de estudiantes de la universidad, en la cooperativa del colegio, del club de los chicos. Es un ejercicio. Es el ejercicio de volver a tomar la palabra pública, porque finalmente... Ahora hay otra concepción de la política, ¿no? Podemos ver la política como un campo de relaciones de fuerza. Podemos hablar de definir la política de muchas maneras. No ignoro todas esas maneras. Simplemente que estoy presentando una forma de definir la política, que es la del Papa Francisco. Hay otras. El Papa dice que no hay que pensar la política en términos de relaciones de fuerzas, sino en términos de participación universal. En este sentido, ¿no? En el sentido de... Y la gente va a participar cuando le hablemos de sueños y no de necesidad. Y otro principio es lo que se llama la solidaridad. ¿Qué significa la solidaridad? Significa no ser bueno con mis amigos y mis empleados. Significa institucionalización de los derechos. O sea, la solidaridad es una solidaridad jurídica. Una solidaridad jurídica, es decir, que la necesidad que tiene esta persona sea reconocida por el Estado como un derecho y adquiera la fuerza de ley. Entonces la solidaridad de la que hablamos es una solidaridad institucionalizada, jurídica. Por ejemplo, la redistribución de la renta a partir del Estado con mecanismos de políticas fiscales y políticas financieras. Entonces, y el otro principio es el de destino universal de los bienes, ¿no? Que tiene que ver con la apropiación de la que hablaba Emmanuel. Hay muy poca conciencia de que los bienes son míos. Porque son nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, lo que diría desde esta perspectiva el Papa Francisco, que por supuesto no desarrolla solo el Papa, sino un equipo de gente, que son muchos en el mundo, que los bienes creados, es interesante la palabra creación, ¿no? Porque dice, los bienes creados son de todos. ¿Cuáles son los bienes creados? Uno lo primero que piensa son, bueno, está hablando de los bienes creados por Dios, ¿no? Pero no. Estoy hablando de los bienes creados por el hombre. Por ejemplo, este teléfono. Este teléfono fue creado por alguien a partir de elementos de la naturaleza. De hecho, hay lucha por minas de elementos que se necesitan para fabricar estas cosas, ¿verdad? Entonces, esto proviene de bienes que están en el mundo, naturales. Pero para llegar a esta tecnología, se utilizó un montón de trabajo físico e intelectual por generaciones. O sea, esto es trabajo acumulado, físico e intelectual, de muchas personas y de muchas generaciones. Por lo tanto, no hay bien sobre la tierra que no sea un bien común. No hay bien que no sea un bien común, porque salvo que yo sea Dios, no creo esto de la nada. Esto incluye trabajo acumulado, no remunerado, no reconocido. Es más, todos los que estamos adentro hoy, que somos muy poquitos, muy poquitos, se asombrarían pensar que todos nosotros estamos dentro de ese 10%. Se asombrarían cuando ven los números. Nosotros estamos viviendo gracias a un montón de trabajo no reconocido en este momento. Lo que llaman trabajos esenciales. Es casi otra cosa absurda. En Estados Unidos tuvimos una reunión en Georgetown con un equipo de especialistas hace 10 días. ¿Qué es trabajo esencial en Estados Unidos? El trabajo que permite la supervivencia de 350 millones de personas. Ese trabajo esencial, que es el que se cobró el COVID con sus muertes,
porque estaban los cuerpos expuestos, son los migrantes, que no tienen documentos. Fíjense qué locura. El Estado tiene una palabra para un cuerpo que desconoce legalmente. ¿Se entiende? Los esenciales son los que hacen el trabajo de servicio, que son migrantes, que no tienen documentos, que están en negro y que están muriendo. O sea, son esenciales. El lenguaje los reconoce como esenciales, pero no hay una institución que le garantice esos derechos. Bueno, eso es lo que empecé diciendo, la guerra por el trabajo, la guerra por el trabajo. Entonces, y con esto termino para darle mi espacio no sé si ya llegó el tercer expositor. Todavía no ha llegado. Todavía no llegó, bueno. Entonces, a mí me parece que hablar de que estoy de acuerdo con esto que dice el Papa, ¿qué pasa si empezamos a hablar de sueño en lugar de necesidades? ¿Qué pasa si pensamos en que cuando le hablamos le estamos hablando al subsuelo del planeta, que no tiene ningún sueño, que no tiene ninguna esperanza, ninguna? A lo sumo un par de zapatillas nuevas, o un celular, o sobrevivir hasta el día siguiente, y que no lo maten cuando sale a robar un celular o un par de zapatillas para lo dejen entrar a un grupo de pertenencia. Bueno, esa es una realidad. Hay millones de personas en esa realidad. Entonces, invito a pensar esto, ¿no? O lo pongo, es lo que yo aporto, desde mi lugar, ¿no? Esto de pensar en términos de defensa de sueños y no de seguridad de pequeñas apropiaciones que finalmente se sostienen sobre la vida, el costo de la vida de otros, y que el único camino que puede organizar políticamente es el trabajo, y que hoy el trabajo está totalmente fuera de agenda, ¿no? Hay trabajo, porque no es que hay que inventar, se habla de trabajo como cuidado como trabajo. No pasa por inventar nuevos trabajos. Esto me costó mucho hacérselo entender a los europeos en Work and Care. Querían pensar trabajos. No hay que pensar. La gente está, si ese 62% vive, sacando los rentistas que no trabajan, que también deben estar dentro de ese 62%, pero no deben pasar del 1%, si esa gente vive, está trabajando. Entonces no es que hay que inventar un nuevo trabajo para esa gente. Hay que reconocer esas formas de trabajo que esta gente se inventó en el mundo para poder sobrevivir. Hay que reconocerlas con derechos. Y esa es una deuda pendiente, me parece. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra cabeza, los que estamos en el campo de la política, para entender que todas esas personas que quedaron fuera del sistema están trabajando y que tenemos que incluirlos de alguna manera? Porque no lo hacemos. Estas falsas mafias, estas falsas comunidades de las que habla el Papa, van a ofrecerles seguridad y la van a comprar. Y ahí vamos a estar todos jodidos. Entonces, aunque sea por puro egoísmo, deberíamos pensar esto. Yo no tengo la solución. Escucho muchas cosas. Escucho, es mi trabajo. Pero creo, y eso es un poco lo que me invitaron a aportar, que si hay una deuda es con este porcentaje. En Latinoamérica ese porcentaje es del 44%. Y aunque nos creamos europeos, italianos, franceses, españoles, somos latinoamericanos. Y tenemos muchas posibilidades. Argentina, respecto a otros países de la región, es un país con un gran capital político. La capacidad de organización y la organización que tiene nuestro país es envidiable en el resto del continente. Realmente, créanme que es envidiable. La comunidad está organizada. No tenemos que creer todo lo que nos dicen. Sí está organizada. Si no, no estaríamos como estamos. El tema es cómo empezar a reconocer en derechos a ese otro del que hablaba Manuel, ¿no? Que no son planos distintos. Creo que que todos tenemos que abordar distintos niveles. Él ha hecho un desarrollo fantástico de lo geopolítico,
yo a nivel de trabajo. Pero bueno, me parece que todas esas cosas son las que habría que pensar en términos de una patria grande, ¿verdad? Bueno, lo dejo abierto a debate. Gracias. Bien, muchas gracias, Emilce, justo cuando ya está arribado Pancho. Muy sincronizado. Tienes razón entonces que estamos bastante organizados. No es tanto como nos hacen creer. Muy bueno ese punto. Realmente como trayéndonos una mirada desde otros lugares y bueno, que no estamos tan mal. Bienvenido Francisco, Pestaña, Pancho, amigo de este ciclo Pensar Argentina y de tantos otros donde se debatan buenas ideas, buenas intenciones y se enhebre algún proyecto y podamos estructurar algún trabajo. Lo voy a presentar porque siempre hay gente, han estado arribando gente de La Rioja, de varios lugares, así que hay, como decimos, bastante federalizado el encuentro. Abogado, ensayista, profesor universitario de la UBA, es director decano del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, un pensador, un maestro que está permanentemente trabajando con estas herramientas conceptuales y hoy nos va a hablar de lo que le parezca oportuno dentro del tema que hemos planteado. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Hola. Gracias por tu esfuerzo, que venís de reuniones Hola. y cuestiones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, pedirles mil disculpas, pero nuestra universidad estuvo inmersa en estos días en un proceso electoral, tanto presencial como virtual, y hoy justamente, bueno, fuimos reelectos, digamos, para un nuevo periodo de gestión, y recién estábamos constituyendo el Consejo Superior, así que terminamos el Consejo Superior. Emanuel también va a estar como consejero departamental, así que muy contentos. Y muy contentos también con la convocatoria y con verla Emilce, también es una genia. Bueno, con Emma y a todas las compañeras y compañeros a Jorge Zaccanini, ahí lo veo, mirá. Bueno, a Marcelo, bueno, muy contento. Después voy a ver, porque estoy medio apurado, ingresé recién. Bueno, emancipación. ¿Qué cuestión, no? Cuestión. Uno se plantea varias emancipaciones, a veces las que te permiten construir tu propia subjetividad, es decir, a partir de tus propias aspiraciones, ¿no? Pero creo que el tema es la emancipación más de tipo colectiva. Y si tomamos, si ustedes me preguntaran cuáles son las categorías sobre las cuales yo trabajaría como desafíos para nuestra emancipación definitiva, porque es una tarea inconclusa. Muchos de nosotros sostenemos que aún en nuestro país y en muchos países de América Latina, en particular, y África también, existe todavía un sistema de colonialidad, ya sea directa o indirecta, y las colonialidades directas posiblemente son muy fáciles de detectar porque son ocupaciones, ¿no? Malvinas. Pero las colonialidades indirectas son bastante más dificultosas porque cada vez además son más sutiles, porque las estrategias e inclusive la tecnología contribuye a la construcción de sistemas de neocolonialidades. Y por lo tanto, bueno, uno tiene que posiblemente rastrear en la propia historia cuáles fueron los periodos donde, digamos, con mayor eficacia se intentó neutralizar este sistema de colonialidades. Y claramente el peronismo fue uno de esos, el primer peronismo, ¿no? Lo que se conoce como el primer peronismo fue claramente uno de esos periodos históricos donde por diversas circunstancias, no es
una cuestión monocausal, sino multicausal, nuestro país, de alguna manera, nuestra comunidad, mejor dicho, porque a mí no me gusta hablar de sociedad, eso es para los sociólogos. Yo quiero, ahí estábamos pensando en fundar una nueva disciplina que sea comunidad, hay que ponerle, pero más vinculada a lo comunitario, porque somos seres sociales y la proximidad es básicamente la forma en que nos constituimos y constituimos esa comunidad. No hay contrato social, no hay. Eso es digamos, una dimensión, otra de las dimensiones míticas, digamos, del liberalismo burgués. Por eso hablamos de comunidad siempre, por lo menos los que somos peronistas, hablamos de comunidad organizada, de lo comunitario. Quizás la influencia de la sociología de los años 60 y 70 haya alterado inclusive esta palabra que, digamos, es muy fuerte. Comunidad y sociedades es muy fuerte. Pero lo que yo quería decir es que nuestra comunidad, tan particular, este experimento social, comunitario, perdón, también comunitario que es nuestro país, como ya lo mencioné varias veces, única experiencia de este tipo en el mundo, bueno, tuvo sus experiencias emancipatorias, protagonizó sus experiencias emancipatorias, y el primer peronismo fue claramente una de ellas. ¿Y qué caracteres asumió ese proceso, donde incluye también lo que denominamos paleoperonismo, protoperonismo, es decir, todo el periodo anterior de preparación al surgimiento del primer peronismo? Porque, digamos, limitar, digamos, la experiencia, digamos, política, económica, cultural del peronismo a las fechas, o al 17 de octubre, o a junio del 43, es una forma de establecer un recorte de la historia, y la historia no funciona así, digamos. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando se habla del peronismo, bueno, esto empezó el 17 de octubre, o empezó el 4 o el junio con la revolución del grupo de obra de unificación, o la revolución. Y no, ahí hubo todo un trabajo de preparación natural, ¿no? Y si uno se pone a analizar, fíjense qué interesante, ¿no? Porque una de las primeras definiciones que el peronismo construye, y que además enseñaba muy bien Fermín Chávez, que fue quizás autor que con mayor precisión conoció el peronismo, porque lo conoció de adentro, con sus fortalezas y debilidades y sus secretos. Fue un proceso en primer lugar, de autorrealización ontológica. Durante el periodo anterior al surgimiento del peronismo, se discutía, inclusive en filosofía en los años 20, qué es la Argentina. Es Europa, es América, es el mestizaje, esto, lo otro. Y ustedes fíjense que prácticamente en los primeros discursos de Perón, que son discursos producto, no del genio, a pesar de que era un hombre extraordinariamente inteligente, quizás el mayor estadista que haya dado América, el mejor estadista que haya dado América Latina, él define ontológicamente: somos latinoamericanos. Porque había una indefinición, es Argentina con la inmigración, con lo hispano colonial, con lo amerindio, ¿no? Todo ese conflicto que todavía inclusive sigue siendo punto de detención. Bueno, el peronismo claramente define: nuestro camino es emancipatorio, pero en el marco de América Latina. Dice, ustedes son trabajadores, está el discurso, son latinoamericanos, dice, así imitándolo. Es decir, lo que hace es sintetizar o cesar, aunque sea transitoriamente, una cuestión que era muy importante en aquel entonces, que era la definición de lo que se es. La segunda, digamos, elemento importante de ese primer peronismo, que claramente tiene una matriz emancipadora, es lo que se llama autorrealización epistemológica. Epistemológica es en términos de conocimiento, ¿no?
Eso que hablaba Fermín de la epistemología de la periferia. Hay todo un proceso que inclusive es anterior al peronismo, de esfuerzo cognitivo por conocernos desde nosotros mismos. Están los Scalabrini, los Jauretche, los historiadores revisionistas. Hay un esfuerzo de conocimiento que básicamente nutre ese proceso emancipatorio, porque no es un proceso donde se declara justa, libre y soberana, digamos, como solamente una tríada discursiva, sino que esa tríada tiene un contenido ontológico claramente. Somos libres pero incluidos dentro de una proximidad más sustancial que es Latinoamérica. Y lo define en el primer discurso. La segunda, epistemológica, está alimentada por una serie de matrices de reflexión que van poniendo en cuestión, digamos, el positivismo, en toda la batalla antipositivismo, o sea, desde el punto de vista filosófico, histórico, en todas las áreas del conocimiento hay una profunda discusión, inclusive de qué es el mismo pensar, impugnando el racionalismo puro y uniendo claramente razones y pasiones y razones y sentimientos que están unidos indefectiblemente. La otra tiene que ver con la autorrealización cultural. Hay claramente durante el primer peronismo una cuestión de promoción de lo identitario, porque, digamos, más allá de la conciencia, porque el estado de emancipación es un estado de conciencia, de la conciencia de la necesidad de liberarse, también debe estar la conciencia de las herramientas necesarias para la liberación, porque yo puedo ser un triste pensador que anda caminando por las calles denunciando la colonialidad, pero no diciendo cómo se descoloniza. Entonces hay una descolonización ontológica, una epistemológica y una cultural, donde aparece toda esta cuestión de la promoción y la valoración de lo propio. La puesta en valor de lo propio. Y ahí están todos, hombres y mujeres de la literatura, el folclore, la época de oro del cine argentino, el teatro costumbre, todo lo que se les ocurra. Ahí hay un proceso de autorrealización cultural. El cuarto elemento, claramente, que está vinculado a lo emancipatorio, es la autorrealización política, ¿no? La autorrealización política, que es anterior a la autorrealización económica, porque la autorrealización política define no solamente tu capacidad soberana de decidir por vos mismo, sino el cómo. Y después la economía en todo caso será una herramienta. Por eso hay una autorrealización política que es precondición necesaria de la autorrealización económica, porque la autorrealización económica es básicamente instrumental. Defino quién soy, proyecto quién voy a ser, construyo y diseño los instrumentos de cómo voy a llegar a lo que quiero ser. A mí me da la impresión que estos temas siguen siendo los temas del momento. Porque, digamos, si bien hay muchos compañeros y muchas compañeras en el país que son conscientes de la existencia de esto, gracias a los mismos maestros que nosotros tuvimos y tenemos, y pensadores como Emanuel, o pensadoras intelectuales como Emilce, que digamos, van batallando, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser puesto, digamos, en la discusión primaria y no seguir haciéndolo a partir de pequeños núcleos que, conscientes de la necesidad de este tipo de definiciones, lo hacemos, pero que no esté instalado, digamos, en lo que es la gran matriz de reflexión actual, que son las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y recién me hablaba de tecnología, lógico. Podría hablar de miles de autorrealizaciones, pero la tecnológica también es una consecuencia de la autorrealización ontológica y política, porque no hay una tecnología, hay varias tecnologías.
La tecnología siempre está dispuesta, digamos, tiene que estar dispuesta, digamos, a un proyecto definido, ¿no? Digamos, la tecnología por sí mismo, ¿no? Es como lo que nos han vendido, la economía por sí misma. Esto es una ciencia matemática, mire, ustedes la oferta y demanda y toda esta paparruchada que siguen repitiendo. Que siguen repitiendo los antiguos, porque en realidad la modernidad de la Argentina fue expresada por el peronismo. En cambio, Milei y todos estos tipos que hablan por televisión representan la antigüedad europea, no digo la edad antigua, pero sí los principios de la modernidad europea en 1700 y pico, o sea, te vienen con las mismas recetas que del año 1700. ¿No? Y entonces, y parecería que ellos son los modernos, porque se sientan, hablan muy finamente, y en realidad los modernos fuimos nosotros. Argentina entra a la modernidad, si quieren, porque no hay una sola modernidad, hay modernidades, ¿no? Entonces a mí me parece que, digamos, hoy más que nunca, porque por ahí inclusive las etapas críticas o las etapas de grandes incertidumbres como la que precedió el primer peronismo, que es la gran una de las grandes incertidumbres de la humanidad, que era la posibilidad que a través de las armas atómicas o del poder atómico la humanidad desapareciera. O sea, eso era una incertidumbre. En momentos de incertidumbre generalmente son muy, muy buenos momentos para reflexionar y todos los compañeros me sabrán comprender y más aún los compañeros que trabajamos en estas cuestiones. Y bueno, la pandemia es una gran incertidumbre. Hoy me preguntaba un compañero de universidad en qué termina, y cuando termina, le digo, no sé, qué sé yo, yo cada vez que veo televisión tengo más dudas de cuándo termina esto. Y por lo tanto, son momentos que para ciertas manifestaciones humanas son positivos en el sentido que te permiten crear un espacio reflexivo. Y creo que esto es, digamos, esto es como la vida. Mi maestro siciliano decía, el que no vive el proyecto de uno, vive el proyecto de otro u otra que es más poderoso que vos. Y los países pasa exactamente lo mismo. Entonces acá hay una cuestión de decisión. Si por una cuestión pragmática nosotros siempre, cada tanto, justificamos cualquier cosa, justificamos esto, justificamos lo otro, no, porque mañana, porque los tiempos políticos, los tiempos políticos no nos permiten tomar decisiones y nos limitan. Bueno, si siempre, digamos, nos recostamos sobre las limitaciones exteriores y además generamos nuestras propias limitaciones sobre algunos mitos exteriores, y bueno, estaremos condenados a no poder volver a repetir una experiencia emancipatoria. La experiencia emancipatoria es claramente una experiencia de conciencia. Es una experiencia espiritual. Ahora, hay que sostener en estos tiempos la posibilidad de mantener una espiritualidad. Porque estamos en tiempos donde, en cierto sentido, la espiritualidad, en los más amplio sentido de la palabra, está siendo cuestionada, ¿no? Tenemos una constitución que incorporó inclusive la dimensión antropológica del ser consumidor. Así que hasta la constitución tenemos garantizada el materialismo, ¿no? Esa penosa reforma constitucional de 1994. Penosa. No solamente penosa por cómo fue concebida, sino por penosa porque, digamos, nuestro movimiento acompañó una serie de decisiones estratégicas que ató y anudó a la Argentina, o que consolidó el nuevo sistema de colonialidad instaurado, sobre todo a partir de la Ley de Entidades Financieras, la época de la dictadura. ¿No? Fue la consolidación jurídica, digamos, el nuevo estatuto legal del colonial. Así que yo quería hacer estas 3 reflexiones para que se sientan tranquilos, que vuelvan a su casa felices y vuelvan. Y bueno, como siempre, ¿no?
Pero lo digo claramente en forma irónica, pero digo además que fuimos capaces de hacerlo. ¿Por qué no volvemos a eso? Fuimos capaces de establecer en la práctica una comunidad organizada, digamos, cuyo objetivo fundamental era la justicia, la dignidad y la liberación. Sus objetivos. Si lo pudimos hacer, ¿qué es lo que impide? ¿Cuál es ese nuevo monstruo que han creado, que se crea para impedirnos, por lo menos, intentar ponerlo en práctica? Yo nunca lo encontré. Simplemente lo que sí detecto es que, digamos, cada vez más sofisticados métodos dialécticos y tecnológicos y para, digamos, recuperar cierta virginidad mental que requería volver a realidad como un imperativo inexcusable, como señalaba nuestro querido Scalabrini Ortiz. Y también que es tangencial, pero la comunidad, la autorrealización semiótica. No podemos seguir diciendo sectores vulnerables. Son sectores vulnerados. Cuando uno menciona eso, pone la colonialidad ahí, en el sistema dialógico y en el sistema de significaciones en el sentido común. No, hay vulneradores o sistemas vulneradores o seres vulnerados y otros vulnerados o vulneradas, pero no los vulnerables, porque si no es colocar a un sector de la población en un lugar, bueno, nació pobre, que se coda. Si, así no hubiera existido el peronismo, ¿no? Si se imaginan Evita hablando de poblaciones vulnerables, es inimaginable, y sin embargo muchos de nuestros dirigentes los usan. Voy a bajar al barrio, ¿A dónde? Al contrario, vas a subir a donde surge tu legitimidad, ¿no? Hay muchas palabras que tienen que ver con también sutiles mecanismos que se dan a través de la construcción del sentido común y del sistema de representación, ¿no? Y que esos son instrumentos que hay que denunciarlos, como Sonsera, si quieren. Jauretche eligió, digamos, apropiarse sutilmente de los aforismos sin sentido de Manuel Ortiz Pereira y transformarlos en la década del 60 en sonceras argentinas. Pero también, o sea, las palabras, esas palabras que se utilizan, ¿no? Jefatura. En el peronismo, en la conducción liberadora no hay conducción o no hay conducción. Hay una teoría de la conducción para la liberación. ¿Para qué escribió conducción política? Que es dialógica, que requiere la comprensión de lo que tiene base en la realidad, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que tenemos que poner los nacionales y las nacionales en juego y hablar sin pelos en la lengua, ¿no? Y obviamente en eso tenemos que aprender, y para terminar, de una lección que me dio Fermín. Decía, bueno, una vez hablando sobre conducción política, estábamos hablando de lo que Perón llamaba oportunidades del hacer y las oportunidades del decir. Nosotros a veces hemos cometido ciertas ligerezas en el sentido de no evaluar el momento del decir, que nosotros básicamente, aparte de hacer cosas, decimos cosas, transmitimos. Y muchas veces el decir en un momento determinado produce más conflicto o más confusión que... Ahora, lo que no podemos hacer más es callar. Esto hay que denunciarlo. Está denunciando el Papa, o sea,
Digo, no es los locos Pestana, Cuda y Bonforti que están ahí predicando. Está denunciando un hombre universal surgido de una comunidad universal como la nuestra, donde todos nos juntamos con todos, donde cada uno de nosotros tiene 40, de 7, 8, 9 linajes, ¿no? Donde surgió un paradigma civilizacional como la comunidad organizada que se opuso a las ideologías del odio que llevaron a 2 guerras mundiales. No es casual que el Papa esté planteando esta nueva forma, este pensamiento de carácter universal. Fratelli tutti. Claro, está en latín, entonces, bueno, mucha gente dice, bueno, ¿qué corro significa fratelli tutti? Pero me da la impresión que Bergoglio es un producto de esa época. Y es un ser que está tratando de... La viola está... Sí, pasó el otro día, estábamos en una conferencia y estos payasos, o payases, estábamos con gente de educación, la rectora y el ministro, y interrumpieron con una foto de Videla y una marcha militar. Así que hay que acostumbrarse que estos, diríamos, a coexistir con la presencia de estos onanistas telemáticos. Así que, bueno, nada, las autorrealizaciones, ¿no? Necesitamos ser libres. O sea, la verdad que yo no quiero que mi hija viva en una comunidad donde eternamente se habla de crisis. Porque la verdad, no sé, yo no estoy en crisis. Como dice Cantilo, desde la adolescencia estoy crisis. La palabra crisis. Miremos la profundidad. ¿Qué daño causa? Llamar crisis a lo que no son crisis, son cambios, ¿no? Pero desde que yo soy chico, la Argentina, crisis económica, crisis de esto, crisis del otro, crisis política. Y esa palabra, crisis, es anulante. Toda, digamos, la evolución es crisis. Aparte es una boludez, porque la evolución es crisis. Entonces, ¿por qué? Pero ahí acá le damos tenemos esa ¿cómo se llama? Esa utilización permanente. Ay, estos chicos. Esa utilización permanente de la palabra crisis como una, digamos, con un peso que conduce hacia la imposibilidad, ¿no? Así que, bueno, esto quería decir, no hablemos tanto de crisis. O si no, desdramaticémosla, como diría la compañera Moria Cas. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Excelente, muy bien, bravo. Vamos a ver si tenemos un poquito de paz. Creo que, Paola, vos estás habilitada también, como estás... a ver si está Antonio, que te habilite también, por si aparece. Sí, que me habilite y enseguida lo sacamos, no hay problema. Ya nos acostumbramos a... Sí, ya saqué a los trolls ahí molestando. Ahí hay algunos que querían entrar también, ya cerramos hace rato. Ya está, olvidado. Bueno, me parece que podemos ir abriendo el debate a partir de
esta línea que se ha establecido de alguna manera alrededor de la propuesta de los sueños, una interesante, un subrayado muy fuerte de Milce, que podemos ligar bastante con la causa de Malvinas, que Emanuel propone como una cuestión que sea tomada, porque en su momento fue tomada por muchos países latinoamericanos en el momento de apoyar, que despertó mucha solidaridad y un sentimiento y políticas activas y concretas de muchos países, y que seguramente si se hubiera mantenido una política exterior constante con esta causa, probablemente habría habido muchos mejores resultados. Malvinas como algo que una, como algo que se podría plantear, yo lo sentí de esa manera, como lo planteaste, Manuel, como algo que se podría salir directamente a trabajar y a militar como un sueño también. Es decir, si estamos necesitando esto que Pancho plantea como una espiritualidad, como algo que no sabemos si se va a poder, como la utopía, diríamos, ¿no? Si se va a poder realizar. Por supuesto que Pancho plantea que hubo un tiempo en el cual se pudieron hacer estas cosas y por qué no se van a poder hacer ahora. Entonces, todo esto parece que da una fuerza grande, y quería comentarlo y agradecerles por este espíritu que plantean, ¿no? Si quieren ampliar alguno de estos puntos, puede ser interesante. Pero esto de lo espiritual y de los sueños, ¿no? Siempre me resonó en Scalabrini Ortiz esto de los sueños, de atrevernos a erigirlos como grandes banderas así concretas, ¿no? Que ayuden a caminar. Si algún compañero quiere comentar, ustedes mismos, o quieren escuchar a los escuchas, a los participantes. ¿Hola? Sí. No, no, disculpa, recién volví. Sí, no, que estábamos viendo un poco que el tema de causa de Malvinas, que vos no estabas presente, que planteó Emanuel como una, yo diría, como un objetivo muy concreto que podría unir a los países, como una causa de América Latina, y que de alguna manera, yo lo pienso como un sueño a partir de sus palabras, que es lo que remarcaba la ausencia de sueños y la necesidad de tener sueños que planteaba Emilce, y un poco lo que vos planteás es de alguna manera esto, o sea, o nosotros somos, digamos, los que podemos volver a creer en nuestras y esa magia de la vida, ¿no? Volver a creer, y si no, no vamos a salir nunca, y va a estar siempre, como vos bien marcás, el límite, y no se puede ahora por esto, después no se puede por lo otro. Entonces, lo que se atropella de los límites, lo que va más allá, o sea, el arte de lo imposible, que podría ser la política, en realidad, ¿no es cierto?, o que fue tantas veces, es poder ir más allá de esos límites, porque los límites además son cada vez más chicos. Como decía Mills en algún momento, bueno, aunque sea por egoísmo, digamos, por supervivencia, ¿no es cierto? Necesitamos salir por alguno de estos lugares. Y es un poco el comentario, Pancho, intentando reflexionar un poco. Sí, yo estoy de acuerdo. Es una causa unitiva, como la suelen tener la historia de los pueblos, hay causas, lo que se llaman causas unitivas. Pero además, una cosa muy importante, de la crisis se sale con valores, de la incertidumbre, perdón. Los mejores remedios para combatir la incertidumbre son los valores que dan certidumbre. Y los valores no son abstractos, son producto de una comunidad que convive, que coexiste y que los produce. Ahora, cuando importás valores, no estás siendo. Ser es producir valores.
No sé si eso era una pregunta, porque justo tuve que ir con esto de la pandemia a pagar una canilla que se estaba inundando. Vos estás planteando crearlos de alguna manera, o sea, crear el sueño colectivo, crear el proyecto. ¿Qué es lo que propuso Perón? Lo que propone Francisco desde un lugar universal. A ver, no hay ningún secreto para esto. El tema es poner la voluntad al servicio de la gran causa. No asustarse, hacerlo con alegría. ¿Por dónde entra? Ese tema me gusta. Yo le estoy cerrando a todos, pero entran igual, no sé por dónde. No, sí. Antonio, poné a Paola. Claro. Yo los tiro. No importa, por lo menos pasan cumbia. Sí, no es grave, no es grave. Hay que... Latina. Así como antes había que estar dispuesto a alguna pelea, ahora también. Hay que aprender a tirarlos. Yo ya tiré 2 o 3, creo. De todas maneras, lo que decía Pancho, me parece que un poco es lo que tratamos de hacer también para compañeros que son las primeras veces por ahí que concurren a estas reuniones, es ampliar, no quedarnos en los pequeños grupos, sino que en todo caso los pequeños grupos, desde allí siempre tratamos de hablar con niveles, digamos, de decisión en sindicatos, las pequeñas y medianas empresas, que siempre estamos trabajando con ellos, como militantes que son en todos los campos, en las universidades desde ya, en los movimientos sociales, digamos, tratar de contagiar, ¿no? Estos sueños, o sea, de ninguna manera quedarnos en un diálogo entre nosotros, es decir, siempre buscando esa apertura, desde ya ese es el sentido, digamos, ¿no? Y siempre estando atentos a que hay otros lugares y otros grupos de compañeros que están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, organizar eso es un poco la consigna que nosotros de alguna manera vamos promoviendo, ¿no? Marcelo, ahí veo a Carlos Pérez que levantó la mano. Ah, bueno. Carlos, ahí te vemos. Tenés que habilitar el teléfono. El micrófono, digo. El audio. Está apagado su micrófono. Sí. Tiene que darle un toquecito ahí al... Abajo a la izquierda, tocar el micrófono. Listo, adelante. Ahora sí. Perfecto. Sí. Ahora sí. Perfecto. Sí. Yo he estado prestando atención a todo lo demás, he anotado, porque son casi históricas, algunas de las que antes, no porque no las haya... Se escucha muy bajo, compañero. Hay frases históricas, yo he anotado todo lo que no porque no lo haya dicho nadie, no porque se olvidan de que alguna vez se dijeron, y hay que replantearlas, de alguna manera llevarlas a una práctica, a un lenguaje cotidiano. En este momento hay varios grupos, muchos grupos. Nosotros en Mendoza estamos con lo que era el grupo del TV, con una base. ¿Se escucha ustedes? Se escucha muy bajo. No, compañero, a ver si por ahí se apaga su cámara. No se escucha bien. Ahora. A ver. Ahí puede mejorar, Carlos. Mejor adelante. Poquito, bueno, mantenga la imagen apagada. Adelante. Decía que yo anoté prácticamente todo lo que ustedes dijeron, porque hay frases muy importantes que son definitorias. Lo que pasa es que no porque sean nuevas, sino porque no se practican la forma de hablar, la forma de definirlas, hace una práctica cotidiana de descomunicación mental. Nosotros en Mendoza hay un grupo de compañeros que estamos trabajando, estamos en contacto ahora con ustedes, y les agradezco que me hayan invitado a través de Ablandini. ¿Se escucha? Se cae su audio, vamos Carlos. a intentar un poco más tarde, ahora en este momento no se lo escucha. Bueno, ok. Si le parece, trate de escribir en el chat por ahí. Perdón, chicos. Antonio, ¿me pones de co-host por las dudas? Porque tuvimos muchos ataques.
Gracias, gracias, muchas gracias. Adelante. ¿Quién quería tomar el... Jorge Sacagnini tiene que habilitar su micrófono. Habilitado está. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, sí, bueno. Perfecto. Bueno, gracias. Muy corto lo mío. Yo como es la primera vez que estoy en esta reunión, y tengo que confesarle que la presencia de Pancho me traccionó mucho. De Milce también, pero Milce ha estado en algunas reuniones organizadas por otros ámbitos, organizada también por el foro para el día después cuando hablamos de teletrabajo, y ahí ya me nutrí lo suficiente de su pensamiento y todavía no lo digerí del todo porque es tan rico que bueno, me falta más, digamos. Pero así que en ese sentido quería agradecerles, me pareció excelente el planteo y quería aclarar dos cosas que dije ahí escribiendo en el entusiasmo del tipeo. La primera que dije es que la patria necesita gestas, porque cuando Emil se planteó de lo que son los sueños se transforman en gestas que en última instancia marcan una guía de acción como para poder resolver cosas. Y la Argentina tiene un montón de gestas. No vamos a hablar de las gestas desde San Martín en adelante, pero incluso el peronismo es una gran gesta, tal como lo mencionó Pancho, porque transformó, digamos, una visión del trabajador en un derecho que aún hoy, con 70 años, tipos que hablan de muchas formas y plantean las cosas a veces civilinamente para transformarla, no llegaron a destruirla. El concepto de la valoración del trabajo, como muy bien lo dijo Emil en su momento. Con respecto a Malvinas, yo creo que Malvinas es una gesta, lo fue, aunque la palabra gesta fue asociada a un operativo que muchos de nosotros nos ha dolido y en forma personal, pero la palabra Malvinas fue una gesta, no fue el llorar a los soldados heridos como vino la desmalvinización, lo único que teníamos que llorar. Teníamos que llorar por encima de todas las cosas el haber perdido un pedazo de nuestra tierra y el movernos como si no hubiese pasado nada. Entonces yo creo que la malvinización, la remalvinización es también una gesta. Yo en lo chiquito, ustedes saben, yo estoy en lo tecnológico, creo que estoy convencido de siempre que un país solo es grande cuando se piensa en grande. No se puede hacer un país grande pensándolo en chiquito. Y en mi lucha de toda la vida, y que ahora se mantiene todavía, la gesta que yo empujo es la de alfabetización tecnológica. La llamo alfabetización tecnológica, alfabetización porque recuerda otra gesta y porque además este deseo, esta necesidad de que el conocimiento sobre lo que nos han vendido como un solo modelo, en ese sentido lo que dijo Pancho fue extraordinario, no hay un solo modelo ni de país, ni de social, ni de tecnología, se decide desde el poder, es un tema político y por lo tanto hay que plantearse y pararse para discutir hacia dónde va. Ustedes todos sabemos que la tecnología que se desarrolle determina la vida de todos nosotros, la revolución silenciosa, como decimos algunos, no nos damos cuenta y de pronto nos encontramos que una pandemia nos pone cara a cara con una forma de vida absolutamente distinta a la que teníamos y a la que pensamos que conviene. Entonces, hay que plantear, discutir y sentarse en la mesa chica, como decía Perón, esa donde se deciden las cosas, donde entre otros temas se decide la tecnología. Entonces, bueno, yo quería simplemente agregar eso porque se necesitaba siento que necesitaba una carta de presentación. Los amigos me conocen a través de otros lados y los que no me conocen, puedo decir un montón de cosas de los títulos, eso o no, porque soy muy viejo y los viejos tenemos la suerte de acumular cosas hechas. Pero no diga eso, compañero. 76 tengo. Es un Raúl, pibe. tengo 76. Son años. Ya los voy sintiendo. Pero digo, lo más importante es en dónde está la lucha instalada. Yo recibo información de ustedes, cuestiono algunas cosas de las que hoy se están haciendo, por ejemplo, la ley de tecnología, esa ley supuestamente de apoyo a la tecnología, yo soy muy crítico, me parece que realmente no tiene nada que ver con lo que hay que hacer. Bueno, en fin, como siguiéndolo a Pancho, mi amigo y de alguna manera que me sigue, las cosas hay que decirlas, y yo las digo.
confundo a mucha gente a veces porque se creen, viste que hay un mecanismo que dice que si vos decís blanco o decís esto, hay que hacerlo de otra manera, te instalan directamente en esos cuadritos que tiene la democracia posmalvina, tan estructuraditos y tan armadores de brechas que existe. Bueno, y lo lamento, yo creo que hay un salto cualitativo para juntarse y escuchar que el mundo es un poliedro, como dice Francisco, y que nosotros formamos parte de él. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Marcelo, ahí tenemos al compañero Fabio Eduardo Huanuco que levanta la mano. Sí. Creo que ya lo hemos visto otras veces por acá. Adelante, Fabio. Bienvenido. Recordanos de qué lugar sos, provincia de Buenos Aires, ¿no? Vale. Buenas tardes, compañeros. Un abrazo de esta tierra heroica y libertaria como es la provincia de Jujuy. Un abrazo y un saludo a todos, especialmente Emilce, me encantó su ponencia como el compañero rector. Nosotros tenemos acá un compañero rector que también está haciendo una performance académica como el compañero Rodolfo Tequi en la Universidad Nacional de Jujuy. Pero me quedé con dos cositas, ¿no? Primero, los ataques. Nosotros, creo que los compañeros peronistas, ustedes que ya han vivido una etapa mucho más a flor de piel, aunque saquen el Falcon Verde, aunque pirateen, ya no hace mella en toda esta estructura, más con la comunidad organizada. Mucho en las últimas elecciones en Jujuy se sorprendieron el cachetazo que le dimos, ¿no? Políticamente. Todo el peronismo, todo el movimiento accionó naturalmente. No hubo tiempo para pensar en la organización, sino en la acción. En cuanto a Malvinas, nosotros damos clase, la localidad de Palpará tiene muchos excombatientes de Malvinas que en algunos están en una situación muy difícil psicológica, pero llevarlo a las instituciones educativas, los mismos chicos lo viven de esa manera, ¿no? Como héroes. Tener un héroe creo que se puede comparar casi a lo de Maradona, ¿no? Para algunos que somos maradonianos, sentir la ausencia todavía de un gran héroe, creo que también está emparentando con estos héroes cuando los llevamos a las instituciones educativas. Tener a un excombatiente en una clase, en un acto escolar, sobredimensiona no solo los pechos inflados de esos niños, esos jóvenes, sino que fortalece todo esto de lo que ustedes están hablando, una proyección de un sueño en futuro. Así que a seguir hasta la victoria, ¿no? Con estos pequeños gestos que ustedes hacen de compartir todas las vivencias, todas las experiencias y todos los conocimientos. Eso es lo que les quería decir y un fuerte abrazo a todos. Otro. Muy bien, compañero. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece, compañeros? Iríamos cerrando. ¿Cómo lo ven? Yo, Marcelo, mira, me tuve que ir un rato y volví. Discúlpenme, me perdí la disertación de Francisco, lamento un montón, pero no me quería ir primero sin agradecer y segundo sin tomar las palabras que la verdad de Milce, de Manuel también, ¿no? Pero me voy a centrar fundamentalmente en lo de Milce por una cosa especial. Primero porque habló de sueños y algo que a mí me parece que nos falta. Yo vengo de la educación y en la educación, en la escuela, yo siempre digo que la escuela tiene que volver a enamorar, que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con que parecería que perdimos esa cosa de enamorar, del deseo, de los sueños, ¿no? De lo que tiene que ver con el deseo y los sueños. Y también lo remito a algo que me parece muy importante, que es cuando, viste que en general las pinturas de los desaparecidos, de los compañeros desaparecidos, siempre tienen que ver con lo trágico, ¿no?
Y a mí me parece que también ahí que las madres en la ESMA pudieron hacer esto de retratar la vida, los sueños y las cuestiones por las que ellos lucharon, ¿no? Entonces, no quería, me alegro de haber podido volver antes de que terminaran para agradecerle primero a Emilce haberme abierto un poco la cabeza. Yo soy una negada de las cuestiones religiosas, y entonces por ahí uno toma la teología por ahí y uno tiene que poder abrirse, y la verdad que te agradezco profundamente porque me disparaste un montón de cuestiones y la verdad es que me hiciste también volver a luchas adolescentes con los curas tercermundistas, que bueno, uno después por ahí se alejó porque dolía mucho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hoy nada, me quiero ir así, con este agradecimiento, porque la verdad es que fue muy, muy grato escucharlo. Y a Emanuel también, porque yo otro día escuchaba a la gente de la parte de los peces, ¿cómo se llama? No me va a salir la palabra de los que, de esa especialidad, que decían todo lo que estamos perdiendo en dinero, ¿no? Porque nos roban absolutamente, nos roban todo, ¿no? En ese sentido. Y no lo estamos pudiendo llevar para nosotros, ¿no? Bueno, nada, eso, no me salen las palabras ahora porque vine re rápido para ver si llegaba y ahora estoy, pero bueno, gracias compañeros, gracias, y escucharé a Francisco lo grabado. Gracias Gaby, gracias. A ustedes, gracias. Gaby, podés escucharlo en Pensar Argentina en Facebook, está la emisión de hoy, así que ahí lo vas a encontrar para escuchar a Pancho. Yo puedo escuchar a Francisco, gracias. Correcto. Dale, Marcelo. Bueno, nos vamos yendo, me parece. ¿Qué dicen ustedes? Ha sido muy productivo. Enorme agradecimiento, Emanuel, Emilce, Francisco, compañeros que han ayudado a la organización, que van a seguir ayudando, viralizando, como como se dice ahora, ¿no? Difundiendo, compartiendo. Bueno, nos vemos entonces. Quería decir algo, Marcelo. Simplemente. Diga. Nada, bueno, agradecer, por supuesto, este momento que me hayan invitado, pero Pancho, me asombró ver cuánta sintonía hubo entre lo que dijo Pancho y lo que dije yo, sin que Pancho haya escuchado mi discurso. Entonces, no habla bien de Pancho ni de mí, sino que ratifica lo que dije en mi exposición, de que sí hay una organización, porque si no estuviésemos organizados, no hubiésemos tenido esa sintonía. No hablo con Pancho, no es que hablé esta mañana por teléfono, ¿no? Quiere decir que hay algo en esta comunidad que está circulando. No es verdad que todo es crisis. Hay algo. Lo que se habló acá es un signo de eso, me parece a mí. Les agradezco mucho y saludo a todos. Y también con lo que pasó el miércoles. Hubo también sintonía con la charla del miércoles. La verdad, con los compañeros que estuvieron el miércoles también. Humberto Podetti y Pedro Páez Pérez. Exactamente. Muy bueno. Sí. Bueno, sigamos en la próxima. Muy bien. Muy bien. Gracias. Un beso a Emilce, Marcelo, Emma. Gracias a todos. Gracias, a Sacanini, que está por ahí, a Antonio. Florencia, a Gerard. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Estar presente. Chao. A todos. Gracias. Pueblo querido de San Luis. Está medio neblinoso ahí en San Luis. Está medio nublado.